¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo encuentro de elementos de administración editorial. En este caso lo que vamos a hacer es ver algunas cuestiones que tienen que ver con dónde está inserto dentro de una estructura editorial un editor, cuáles son las funciones del editor y cuántos tipos o categorías de editor existen, como para cerrar ya la primera parte de este seminario de elementos de administración editorial que como recuerdan, digamos, en un primer momento lo que hice fue presentarles la materia y agregarles el programa de la materia. Después, en una segunda instancia, lo que hice fue un video como este, en donde hablamos de las cuatro áreas de innovación que, que tiene el mundo editorial, que está referido en cuatro grandes áreas, por ejemplo, en lo que está referido al tema de la producción de contenidos, el desarrollo del producto, la adaptación a la tecnología y también innovación con respecto a la comercialización. Luego les envié un podcast para profundizar estos conceptos y en ese podcast lo que habíamos hecho era adentrarnos en algunas cuestiones de la innovación dentro del campo editorial con modelos que nos obligaban justamente a profundizar ese tema, que tenía que ver con el contenido y el continente, o sea, no solamente con los contenidos, sino también con los formatos, innovación en el tema de cómo se editaba, cómo se estaban editando, cómo se están editando, el tema de la autopublicación, el tema de plataformas que nos permiten editar material, innovación con respecto a los canales de distribución y innovación con el tema de la promoción. Y la idea genérica era volver al mundo de los libros físicos desde el ámbito digital. Así que ahora lo que vamos a hacer es compartir una serie de placas que van para conversar sobre ellas, y ya les digo, profundizarnos en tres aspectos que son claves. Ya estuvimos viendo el tema de mínimamente cómo era la cuestión de la innovación en los productos editoriales, que para mí es central porque, digamos, parte del trabajo final de este seminario, de esta materia, tiene que ver con elaborar un producto editorial, darle forma, meterle un plan de negocios y algunas otras cuestiones, que las vamos a ver oportunamente, y, eh, en ese ámbito, digamos, hay que conocer algunas otras cuestiones. Lo central del tema del editor es esto. Ahora vamos a compartir, ya les digo, algunas placas como para ir viendo dónde se inserta un editor en una estructura editorial, qué funciones, qué misiones y funciones tiene, y después cuáles son las características dentro del mundo editorial de lo que hace un editor. Así que si me acompañan, vamos a compartir pantalla acá. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo está ubicado el editor dentro del organigrama general de una empresa editorial. El editor, nosotros. Bueno, ¿quién es el editor dentro de un área? Dentro de una empresa hay tres grandes áreas. Digamos, la parte de producción, la parte de comercialización y la parte financiera. Dentro de esas tres áreas, digamos, la de la producción vendría a ser la redacción o el lugar donde están los correctores, los diseñadores, los editores que están controlando las distintas etapas del material. Tenés la parte de comercialización que se encarga de la publicidad, de la logística, de venta y un montón de cosas, y la parte financiera que tiene que ver con el manejo de presupuestos y los planes de negocio que tiene nuestra empresa editorial o nuestro emprendimiento editorial. Bueno, dentro de eso, de esa estructura de la empresa, nosotros tenemos, en el primer lugar, ¿dónde está el editor? Bueno, o quién es. El editor es el responsable de la política de la empresa. Participa de la planificación de las distintas áreas, conjugando calidad y creatividad. Y se involucra con la confección de los presupuestos y supervisa el desempeño de los distintos recursos humanos. En lo que tiene que ver con el ámbito de la producción, o sea, el sector productivo o la redacción de nuestro emprendimiento, nuestra empresa editorial, ¿qué hace el editor?
El editor planifica y desarrolla los contenidos. Información, infografías, textos, fotografías, ilustraciones. Todo tiene que ir en paralelo con la línea editorial de la empresa. Después tenés editores jefes, redactores, correctores, los que se dedican a la parte de tanto correctores de ortografía como de estilo, los diseñadores, fotógrafos, archivos, web, redes sociales, preprensa y hasta prensa. En todo ese sector pivotea el editor. Puede ser, como vamos a ver más en unos minutos, puede ser una sola persona o pueden ser varias. Con respecto al área comercial de la empresa, ¿qué hace el editor? Bueno, se encarga de vender publicidad, servicios o productos clasificados, reimpresiones, diseña campañas de difusión, realiza estudios de consumo tanto de medios como de publicaciones, explora mercados, planifica la distribución. Con respecto a la administración, ¿qué hace un editor? Bueno, controla. El tema del control es muy importante porque el tema del control dentro de una empresa no pasa por hacer un seguimiento, digamos, por tomar asistencia o ver que sí se hace, cuál es el nivel de productividad que tienen los distintos recursos, ya sean los recursos humanos o los recursos materiales. Pero el tema del control pasa fundamentalmente por hacer un seguimiento muy estricto de lo que es la planificación de los trabajos. ¿Por qué? Porque uno va midiendo en determinadas etapas en qué estadio está nuestro proyecto editorial. Entonces, el tema del control es fundamental porque uno puede, según en la etapa que está y de acuerdo a la planificación, puede decir, uy, vengo atrasado, estoy adelantado, o tengo estos problemas, puedo llegar a tener estos problemas. Entonces, el tema del control sirve tanto, no es tanto el control, así por decirlo, de policía o de recursos humanos con temas que tienen que ver más con presentismo y eso, sino el tema del control tiene que ver con la administración. Bueno, y como les había dicho, con respecto al tema de la administración, el editor también supervisa el tema de las compras, las finanzas, los recursos materiales con los que se disponen, pivotea con la gente que se encarga de los recursos humanos, porque digamos, es el que tiene que ver si se van a necesitar más correctores, si hay una obra por encargo, si se van a necesitar escritores. También se involucra con el tema de la contabilidad y con los servicios generales. Eso es con cómo está inserto dentro de una empresa editorial los editores. Y ahora vamos a ver el rol de tareas de un editor. Que esto tiene que ver, digamos, como vimos, de cuáles son las tres áreas más grandes o las tres áreas en las que podemos definir una empresa y cómo tenía que pivotear con los distintos ejes. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el rol de tareas de un editor? Bueno, acá le presento a nuestro héroe, el editor. Bueno, hay una pregunta que todo el mundo hace y es, bueno, ¿qué hace un editor? ¿No? Es cuando uno va a una reunión o se encuentra con un amigo y dice, ¿qué estás? Soy editor de tal o cual. ¿Y qué hace un editor? Bueno, esa es la pregunta que hay que tratar de responder y como vamos a ver, como son varias las tareas específicas que hay dentro de lo que es la coordinación editorial, no tiene una sola respuesta, sino que son varias. Bueno, primero lo que hay que saber es en qué consiste editar. Consiste en coordinar, en organizar procesos editoriales, las tareas operativas que tienen que ver con la planificación, la compaginación, y controlar los procesos tanto de productivos como los profesionales que intervienen en lo que tiene que ver con el proyecto editorial. ¿Qué hace un editor? También hace de nexo. Es el punto de referencia. ¿Entre quién? Entre el autor o los autores, los correctores, el diseñador, el maquetador, la imprenta, las personas que tienen que ver con la logística de distribución, etc. En el caso de las revistas y los diarios, perdón, también con los fotógrafos, los redactores, los anunciantes, los patrocinadores. O sea, uno hace de nexo constante en los diversos actores que tienen que ver con la producción de nuestro producto editorial, producción y producto, redundancia. También tiene que ver con la edición digital,
con los distribuidores digitales, los responsables de las plataformas, los webmasters y los que se encargan de, ¿cómo es?, los community managers. Bueno, conceptos. El tiempo es dinero. ¿Qué tiene que ver con esto? Ser el nexo, el punto común entre personas se traduce en un montón de, bueno, mails, WhatsApps ahora, para contestar, enviar llamadas, recibir, hacer ahora con el tema de del COVID, del coronavirus, hay muchas videoconferencias. De hecho, digamos, nosotros podríamos tener videoconferencias, no las estamos haciendo por una cuestión de recursos, porque me ha pasado en otros cursos que a veces teníamos estudiantes que no disponían de una red estable de datos, y entonces se hacía bastante problemático, o tenían que recurrir después al material grabado. La experiencia me dijo que el tema de consultas, en algún momento vamos a hacer rondas de consultas en los que vamos a poner una dirección de Zoom, en la cual vamos a hacer en distintos días, o vamos a ver cómo nos organizamos por grupo, para que haya una instancia de este tipo de comunicación en vivo, pero lo fundamental por ahora, la cuestión va a ser a través de videoconferencias, pero grabadas. Como les decía, al ser el punto en común entre distintas áreas y personas, la tarea es bastante engorrosa. En algún momento vamos a ver cómo organizar una pequeña agenda como para que no nos tape el fragor de la actividad. Bueno, después, elaborar el planning, ¿no? El planeamiento, la planificación. Hay que planificar todos los servicios, ya sean los contratados, los que tenemos dentro de nuestra propia estructura, los que hay que realizar. Hay que asignar a cada uno de esos actores fechas y tiempos de realización de las tareas. Previamente vamos a tener, ¿no?, obviamente, una lista con todos los servicios necesarios que vamos a necesitar para nuestro producto editorial. Y esto es fundamental para comenzar el trabajo en forma organizada. Los que vengan de la parte de planificación, se hayan especializado en planificación, van a ver que, tienen presente la importancia tanto de estar organizados como de planificar. Y saber cuándo se van a acabar los procesos y cuándo la publicación va a estar disponible para lanzarla al mercado o publicarla, o republicarla. Investigar para contratar. Bueno, acá es lo que se llama, son cuestiones que tienen que ver con la inteligencia empresaria, que consiste en buscar los profesionales que se ajusten mejor al trabajo en función de sus características, tanto personales como profesionales. De este modo, el coordinador, el editor que se encarga de coordinar estas tareas, tiene que indagar sobre las cualidades, las tarifas, la disponibilidad de lectores profesionales, correctores de estilo, correctores ortotipográficos, maquetadores, diseñadores, fotógrafos, infografistas, la gente que trabaja en las imprentas, o qué tipo de imprentas hay disponibles en el mercado. Hay que ver si tenemos la posibilidad de trabajar en una empresa que tiene su propio sistema de impresión, está buenísimo, pero muchas veces ese servicio está tercerizado, así que esa es otra cuestión que hay que investigar e indagar en el mercado, cuáles son o sea, pedir muchos presupuestos para ver cuál es la imprenta que nos conviene contratar. Y como les dije hace un ratito, incluso si tenemos que contratar escritores, porque hay muchas publicaciones que se hacen por encargo. Ahora no se utiliza tanto, y quienes escriben, por ejemplo, en el mundo de la política, cuando en los 90, sobre todo, era una costumbre que tenían muchas personas que llegaban a legisladores nacionales, se centraban en temas específicos de las comisiones que integraban y escribían un libro sobre el problema de las corporaciones de riego en la Patagonia Media, por dar un ejemplo. Entonces, ellos tenían conceptos, pero no, digamos, había que, cuando iban a la editorial o a la consultora que les podía editar el libro, había que buscar gente que lo escriba, o sea, que se entreviste con él,
que haga un repaso de todos los insumos que había, de todos los conocimientos y las investigaciones, y conjugar todo eso en un material escrito. Bueno, de eso también se encarga un editor, cuando hay que buscar un escritor por encargo. Otra tarea que tiene el editor, informar al autor. ¿De qué? Bueno, es una relación bastante compleja, porque en algún momento, digamos, como hay que tratar de cubrir la ansiedad que tiene el autor, porque su material esté editado en tiempo y forma, y también, digamos, hay que trabajar sobre la capacidad que tiene el autor de, digamos, introducir cambios o pretender introducir cambios reiteradamente. Bueno, volvamos al tema. Informar al autor de qué, de los procesos por los que está atravesando el manuscrito. O sea, él les entrega el material y nosotros tenemos una planificación en la cual lo vamos a leer, lo vamos a corregir, lo vamos a editar, vamos a consultarle a él algunas cuestiones que tienen que ver con el espíritu del escrito. Y como parte de la función editorial hay que tener una comunicación fluida, sobre todo con el autor, ¿no? Informarlo, en qué instancia de producción se encuentra su obra, y, digamos, lo que es la pelea cuerpo a cuerpo, justamente manejar esas tensiones que hay entre las expectativas que tenemos, tanto los editores como las que tiene el propio autor. Bueno, mediar. Cuando haya tensiones entre las distintas personas que participan de la producción del libro, acá el editor es el que tiene que amortiguar todas las situaciones, las diferencias entre el autor y los correctores, que es lo que acabamos de ver, las diferencias de opinión sobre, por ejemplo, los colores de la cubierta entre el diseñador y la gente de la imprenta. Bueno, hay un montón de cuestiones en las que constantemente hay que intervenir y mediar. Recuerden, estamos viendo qué es editar, o sea, y qué hace un editor. Bueno, entre otras cosas, supervisar y tomar decisiones, decidir y hacerse responsable del trabajo de los profesionales contratados, corroborar que se está haciendo todo como se esperaba, decir, en tiempo y forma, también controlar la calidad y los plazos. Esto requiere de conocimiento integral de lo que es la edición y la publicación. Otra cuestión, revisar, que tiene que ver con la revisión, tiene que ver con los procesos de control. Revisar si se han introducido todas las correcciones en las diferentes pruebas, si las indicaciones del autor o las que hemos dado nosotros se han incorporado, y también la calidad del trabajo realizado. Contrastar con los presupuestos, a ver si se han cumplido los tiempos, si alcanza el dinero previsionado para hacer la tarea, o si vamos a tener que pedir más dinero. Después, el tema de las tareas sensibles. También es una función del editor, por ejemplo, cuando le tenés que gestionar una cuenta en distintas plataformas a un autor, o estás gestionando cuentas en plataformas de autopublicación. Bueno, en el primero de estos casos, además del tiempo que te demanda, hay que tener en cuenta que uno maneja datos personales y bancarios, sobre todo de los clientes del autor. En el otro tema, que también lleva bastante tiempo, ¿por qué? Porque sobre todo al meterse uno en plataformas, digamos, tiene que ser muy riguroso con el tema de la confidencialidad de los datos. Bueno, el editor, respecto de la gestión administrativa, que vieron hace un ratito, habíamos visto que dentro de lo que es una estructura empresaria, había tres áreas, la parte de producción, la de comercialización y la parte financiera. Bueno, la parte de la gestión administrativa. Bueno, hay que controlar el seguimiento de los pagos, de las facturaciones, tratar con los proveedores, hacer el nexo entre los proveedores y la administración, hacer un seguimiento de los pagos, bueno, ajustar presupuestos. Recién habíamos visto que cuando uno controla la planificación, tiene que ver si, digamos, si está dentro de las pautas presupuestarias o si tiene que pedir más dinero o ajustarlo, porque en el proceso de edición surgen problemas y esto, bueno, a veces hace necesario reajustar las tarifas, los presupuestos. Por ejemplo, un autor finalmente quiere imprimir 3.000 ejemplares en lugar de 1.000.
bueno, ahí hay que ajustar el presupuesto de impresión. O la obra no es muy comprensible, y entonces cuando uno comienza la corrección de estilo, llega a la conclusión que necesita una reescritura. Bueno, eso va a demandar más tiempo, y más tiempo en lo que es dentro del devenir de la empresa es más dinero. Bueno, en resumen, ¿qué es editar? Ya hemos visto que no solamente tiene que ver con la cuestión de la edición neta y pura, sino que también demanda de determinadas habilidades específicas y conocimientos dentro de lo que es el sector editorial y habilidades interpersonales, porque, digamos, tenemos que pivotear y mediar bastante con los demás integrantes de lo que es la empresa. Y ahora, antes de cerrar todo lo que vendría a ser el primer módulo, vamos a ver cuántos tipos de editores hay. En la Argentina tendemos a simplificar estructuras, pero en empresas editoriales grandes hay distintos tipos de editores. En los emprendimientos más de tipo familiar o de tipo colaborativo, así, cooperativa, muchas veces distintos roles están concentrados en 2 o 3 personas. Por eso le decía, pero dentro de lo que es el mundo de la edición de libros y de algunas publicaciones periódicas también, hay un ecosistema que es lo que vamos a ver ahora. El universo de los editores. Como les decía, el título de editor es amplio. Y sobre todo, como cuando uno toma del idioma inglés al castellano, hay que hacer adaptaciones. Porque en inglés uno puede encontrar calificaciones o denominaciones como Acquiring Editor, que es editor de adquisiciones, Commissioning Editor. Disculpen la fonética, pero hace 1000 años que no hablo, estoy hablando más portugués que inglés. Copy Editor, Line Editor, Managing Editor, Production Editor, Project Editor, y el más genérico de todos, que es el Book Editor. En castellano, todos estos perfiles profesionales los traducimos como el editor, aunque después le decimos el editor en tal cosa. El director editorial, el Acquiring Editor, es el editor principal de la empresa, es el que está al tope de nuestra de la cadena evolutiva. Es el depredador máximo. Es el tipo que está, el editor que más importancia tiene dentro de la estructura, y es el director editorial, o el editor senior. La traducción de inglés sería editor de adquisiciones. En castellano, como ya les dije, es el director editorial, o managing editor, que por otro lado en inglés suele llamarse editor jefe, editor in chief. Sobre todo en prensa, en diarios y revistas. Bueno, editor de contenido o editor de mesa. Esto también tiene que ver no solamente con el mundo de los libros, sino también con las publicaciones periódicas. Es el editor de contenido, en inglés se denomina copy editor, que es el editor que trabaja con el texto de un autor, el que realiza el editing, o sea, la edición de un manuscrito antes de ser publicado. Se lo designa como editor de contenido también, frente al editor de textos, ya que la primera denominación es más amplia. Muchos libros tienen que ver, tienen otras cuestiones que no solamente incluyen texto, incluyen tablas, fotografías, imágenes, gráficos. Por ejemplo, los libros de no ficción o los libros ilustrados. Este editor también tiene que hacer un control muy estricto por la calidad de esos elementos gráficos y de las imágenes, además del texto, obviamente. Bueno, después está el editor, pero que es el propietario empresario, el propietario de la editorial. Muchas veces se llama editor al dueño de la empresa editorial. Fíjense, sobre todo en algunos diarios, figura editor fulano de tal, pero en realidad es el máximo accionista de esa empresa. Porque, qué sé yo, los productos del Grupo Octubre, el editor propietario, o el propietario editorial, es Santa María, que tiene Página 12, tiene Crónica, creo que ahora estaba por comprar Canal 9, no me acuerdo bien. En idioma inglés, cuentas con 2 palabras distintas para dominar a uno y otro. El editor
y el publisher, o sea, que publica. Pero en castellano no contamos más que con una expresión de editor, que como estamos viendo, para englobar todo. Pero el editor propietario es ese, básicamente es el que vendría a ser el dueño de la empresa. Editor de proyecto o coordinador editorial. Bueno, es el que supervisa todas las etapas de producción de un libro y es el que tiene la misión de asegurar que los procesos sean cumplidos en tiempo y forma. Cuando veamos el tema de no solamente de la planificación, sino también del control de las distintas etapas, vamos a ver ahí que entra en juego el rol del editor de proyecto. En el sector editorial es el perfil que conocemos como coordinador editorial. Editor digital. Bueno, es un editor que posee formación en el sector editorial tradicional, pero que además piensa en clave digital. ¿Por qué? Porque la misión de él es agregar al proceso editorial 2.0 calidad de planificación, la ejecución de un eje central digital, tiene que gestionar autores, tiene que gestionar los contenidos, facilitar la comunicación entre las distintas comunidades de lectores y autores, la gestión de los datos y la información a diversos niveles. El editor técnico. ¿Vieron cuántas categorías ya de editor hay? Como les dije, muchas veces están resumidas en una sola persona. No es enloquecedor, pero digamos, lo que hace llevadero la actividad es cuando uno planifica y controla esa planificación, efectivamente. El editor técnico es el que tiene que darle forma a los contenidos y tiene la responsabilidad de establecer cómo serían presentados esos contenidos y ejecutar esas acciones para que cumplan con las características necesarias. Volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Es posible identificar nítidamente estos editores dentro de una editorial? Las denominaciones que hemos estado viendo, sobre todo las distintas calificaciones que tienen en otro idioma, o en inglés, en este caso inglés, son más que aproximaciones que exponen los diferentes perfiles relacionados con las labores de edición que existen. O sea, en cada proceso, lo ideal en una empresa grande es que en cada proceso de edición haya un editor. En la medida que se va concentrando el tamaño de la empresa, digamos, hay que ir centralizando tareas y bueno, ahí es cuando, además de ser, por ejemplo, el editor de contenidos, uno es el editor de las cuestiones logísticas, o sea, es el editor. Bueno, y así terminamos con la cuestión de nuestro universo de editores. Lo que vamos a hacer es el próximo encuentro, ya nos vamos a adentrar en cuestiones que tienen que ver con la administración editorial pura. Lo que les propongo es, bueno, con esto vamos a acompañar con este video un par de materiales en formato PDF para que ustedes lean, y yo al fin de esta semana, hoy es 21 de septiembre, al fin de esta semana voy a colgar dentro de lo que es la segunda clase, así, bueno, son 4 encuentros, o 4 clases, que vendrían a ser las 4 clases presenciales, con las que, cuando esto era presencial. Y les voy a agregar contenidos para que vayan leyendo y tengan que ver, sobre todo, con los procesos de gestión administrativa de una empresa. Bueno, les agradezco, disculpen la cosa, pero con esto del aislamiento no me pude prolijar la peluca, pero la próxima creo que ya voy a conseguir un turno y me voy a cortar el pelo, voy a estar más presentable. Entonces, en el próximo encuentro, ya les digo, vamos a comenzar a transitar todo lo que tiene que ver con la administración pura de una empresa editorial. Les agradezco mucho.